Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de julio de 2017 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, como bien sabéis es el Día del Oyente. Tengo un montón de mensajes, muchísimos, voy sacándolos a lo largo de la semana. Y si puedo un par de ellos durante los días de diario, los días laborables, pero me quedan también un montón para el domingo, que es el día para estas cosas. Esto no significa que tenéis que dejarlos de enviar porque, aunque a veces tarden en salir, más días de los deseables siempre salen. Para enviarlos es fácil, os doy el número, como hago todos los domingos, es el número de WhatsApp, ya sabéis, es el 690-827909. Enviáis vuestra pregunta, vuestra reflexión. Hay muchos oyentes que directamente pasan a la reflexión. Tiene que durar aproximadamente un minuto. Os podéis tomar 30 segundos más si la cosa no hay manera de compactarla. Ya digo, lo podéis también. Puede ser el mensaje de 30 segundos si veis que la cosa va rápido, ¿no? Y digo lo del tiempo para que quepamos todos. Es decir, si me grabáis mensajes muy largos, pues al final me gusta meterlos, si no enteros, prácticamente enteros. Y la mejor manera de que entremos todos y de que esto vaya más fluido es que los mensajes sean breves, especialmente estos que son básicamente preguntas. Muy bien, amigos, pues vamos a pasar directos a la contrarréplica. Empezamos hoy con Javier, que es este oyente con el que estoy teniendo este rifirrafe en diferido desde hace más de un mes sobre el tema de Corea del Norte, las zonas especiales y todas estas cosas, la invasión de Corea, etcétera, etcétera. Los que escucháis la contrarréplica habitualmente sabréis de qué hablo, porque venimos con esto, pues no lo sé, estamos en julio, o ya casi en agosto, y venimos que desde mayo probablemente, ya tenemos 2 meses de discusión en diferido. Bien, esta vez Javier me quiere responder sobre el tema donde lo dejamos la última vez, sobre el tema de las zonas especiales. Te respondo con la mayor brevedad que me es posible a el mensaje que dejaste en la contrarréplica del 18 de junio. Bien, en primer lugar, con respecto a las zonas económicas especiales. Cuando decía que en Corea del Norte son recientes, me refiero a que se establecieron después que en China. En China se establecieron a finales de los años 70 con Deng Xiaoping, mientras que en Corea del Norte, como tú bien has dicho, son de los años 90. Hay otra diferencia importante, que es que en China no ha habido las tensiones militares que ha habido en Corea del Norte. Estas tensiones han ralentizado mucho el crecimiento de estas zonas económicas especiales. Es más, la que mencionas, la zona económica especial de Kaesong, ahora mismo está cerrada debido a los enfrentamientos entre el sur con Estados Unidos y Corea del Norte. Bien, de todas formas, la economía de Corea del Norte sí que ha mejorado. Es decir, las hambrunas de las que tanto se habla tuvieron lugar en los años 90. Ahora Corea del Norte está algo mejor, obviamente mucho peor que sus vecinos, pero está algo mejor. Es decir, que algo de resultado han tenido dichas zonas económicas especiales. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, como pasa en todos los países del mundo, la casta de Corea del Norte no es un ente pensante. Dentro de la élite política de ese país hay muchas rivalidades y gente que desearía cargarse a Kim Jong-un. Bueno, de la misma forma que en China, cuando en los últimos tiempos de Mao. Las zonas económicas especiales son, desde mi punto de vista, el espacio perfecto para fortalecer a estas facciones que seguramente querrían establecer en Corea del Norte algo más abierto, o al menos desde el punto de vista económico. Bien, con respecto a la administración después de la Segunda Guerra Mundial, nunca la Unión Soviética ni Estados Unidos deberían haber ocupado la península de Corea. ¿Por qué? Porque ya había un gobierno, el llamado Gobierno Provisional de la República de Corea, que estaba perfectamente capacitado para gestionar la península después de la ocupación japonesa. La Unión Soviética y los Estados Unidos lo que hicieron fue llevar allí sus rivalidades, algo que no creo que debieran haber hecho. Por último, decir que el comunismo en Corea nunca había existido hasta que la Unión Soviética lo llevó ahí. Es más, Kim Il-sung fue entrenado
en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Se escapó hacia allí y recibió entrenamiento por parte del ejército soviético. Después, obviamente, la Unión Soviética lo puso en Corea del Norte a dirigir el país. En fin, yo creo que las injerencias de Estados Unidos y la Unión Soviética fueron nefastas y las estamos padeciendo todavía hoy. Pues de acuerdo en lo esencial, Javier, pero vamos, no podemos cambiar la historia. Es decir, no, lo ideal es que no hubiera sucedido ya, lo ideal es que no hubieran sucedido tantas cosas y más cosas tan antiguas. De hecho, apenas no sé si queda alguien vivo de los que intervinieron en la división de Corea del Norte y Corea del Sur, que fue en 1945. Sí, vamos, vivo, que decir, aunque quedará algún niño, obviamente, sí, de niños pequeños, pues que eran entonces, pues sí, seguirán vivos, serán ya gente mayor, obviamente. Pues uno que naciese en el año 45, un coreano que naciese en el año 45 tiene ya 72 años, pero vamos, de los que intervinieron, por supuesto que no queda ni siquiera de los soldados, queda ya nadie vivo, es decir, es una cosa bastante antigua. Corea, como digo, se dividió en 1945. Durante los últimos días de la guerra y así permanece hasta el día presente. Pero vamos a hacer un poco de historia. Y con esto ya vamos terminando este tema, Javier, y nos podemos meter en otra discusión, pero esto, como decimos en Madrid, esto empieza a oler ya. Empezamos a hablar y además aburrimos a los demás, ¿no? Cambiándonos información, aunque a mí por lo menos me enriquece, porque estos debates siempre son buenos, debatir siempre es bueno, te obliga, te empuja a leer, te empuja a informarte, te empuja a mejorar tus argumentos, etcétera. Siempre que sea de una manera educada, pero no exenta de pasión, discutir es de los mejores deportes intelectuales que existen. Y también deportes físicos, porque no paras de mover la lengua. Bueno, respecto al tema de la historia, hazte una pregunta, Javier. ¿Quién invade primero Corea? Corea estaba invadida por los japoneses, hasta ahí bien. Pero a partir de ahí, los japoneses los sacan y entran los Estados Unidos y entra la Unión Soviética. ¿Cuál de los dos entró primero? ¿Quién fue el que abrió la veda, digamos? ¿En principio Estados Unidos o, en principio, la URSS? ¿Quién fue? ¿El huevo o la gallina? Pues fue la Unión Soviética. Vamos a remontarnos al inicio de los últimos meses de la guerra. Incluso vamos a ir antes. Vámonos al año 41. Cuando Hitler invade la URSS, entra en guerra con Alemania, la URSS quiero decir, entra en guerra con Alemania y con Italia, pero no con Japón. Japón y la Unión Soviética no están en guerra hasta el final. Eso fue muy inteligente por parte de Stalin, pero bueno, ya bastante que tenga un frente, solo hace falta que los japoneses, que en el año 41 estaban a tope, me abran otro frente en la costa del Pacífico, de ahí que no le declara la guerra, prefiere, y los japoneses tampoco estaban muy interesados. Bueno, bastantes tenemos con los americanos como para abrirnos un segundo frente, tenían más resistencia en China, etcétera, abrirnos un segundo frente con los rusos. De ahí que Rusia y Japón permanecen en paz, permanecen en principio como países amigos durante toda la guerra. Entonces, sucede que el día 8 de agosto, lo he ido a mirar, no recordaba la fecha exacta y a raíz de tu mensaje lo he ido a mirar, el 8 de agosto, es decir, 2 días después de que los americanos tirasen la bomba en Hiroshima, justo ese día, Stalin declaró la guerra a Japón. Cuando Japón era ya un país derrotado, es decir, de hecho se rendiría una semana más tarde. La rendición de Japón es del día 15. Unos días más tarde, Japón, pero vamos, el día 6 ya está derrotado, ya le han tirado la bomba, el día 9 le tirarían la de Nagasaki y el país no tiene ninguna capacidad de defensa, ni muchísimo menos ganas de meterse en guerra. Aparte de que no había habido ningún motivo, Japón no le había hecho nada a los rusos, a los soviéticos, mejor dicho. Es decir, no tenía mucho sentido aquella declaración de guerra, por lo menos sentido digamos, político, o mejor dicho, sí tenía sentido político, lo que no tenía era sentido diplomático. Es decir, políticamente tenía mucho sentido, porque Stalin dijo, bueno, ahora que estos que no se pueden defender, yo les declaro la guerra, pues ya los americanos acaban de tirarle la bomba hace 2 días, en este momento es el momento para ocupar Corea, para quedarme con una parte del imperio japonés. De hecho, una de las más antiguas, que era la península de Corea. Bien, esto automáticamente, unas horas después, se enteran en Washington. Se entera Truman, que acababa de llegar porque Roosevelt se había muerto en el mes de abril. De hecho, los soviéticos lo hacen bien. Dicen, bueno, además en Washington están entretenidos, acaban de terminar la guerra en Europa, se les ha muerto el presidente, no han terminado todavía del todo lo de Japón, no sabían si iban a tener que tirar una bomba más o 16 bombas más. Entonces, a los americanos no les sienta bien. Dicen, pero en el peor momento, esto deberíais haberlo hecho hace 2 años, cuando estábamos batiéndonos el cobre con los japoneses en las islas del Pacífico. Total, que Truman se encuentra con la papeleta y ordena al general MacArthur, que era
su comandante en jefe de las fuerzas del Pacífico, que estaba en esos momentos tratando ya de rendir Japón, que organice un desembarco a toda prisa, deprisa y corriendo, lo más rápido posible. Un desembarco en concreto fue en Busan, una de las ciudades, la gran ciudad más al sur de Corea, pegada ya al estrecho, al mar del Japón, vamos. Bien, y desde ahí avance desde el sur. Bueno, al menos nos encontraremos en algún punto. Y le ordenan también a MacArthur que defina el punto donde se van a detener las tropas americanas una vez hayan avanzado, porque los japoneses ya huían de todos los frentes, ya ni siquiera resistían el 8 de agosto, como te puedes imaginar. Bien, y deciden, dos oficiales del ejército americano agarran un mapa de National Geographic, esto es real, esto es una anécdota real, y trazan, porque sí, porque hoy es hoy, se dijeron el paralelo 38. Tenía cierta razón que fuese el 38 y no el 37, simplemente querían ocupar la capital. Bueno, al menos la capital, que es Seúl, nos la quedamos nosotros. ¿En dónde está Seúl? Pues está justo unos minutos por debajo de minutos latitudinales, unos minutos por debajo del 38. Pues ya está, ponemos el paralelo 38 y se lo enviamos a Moscú, que es lo que sucedió. Es decir, sabían perfectamente que Rusia estaba creando una situación como la que se había creado en Europa. De la misma manera que habían dividido Europa y ellos habían avanzado todo lo que habían podido hasta el Elba, y se habían ido quedando con países, y en aquel momento, agosto del 45, Alemania está partida, Austria está partida, en Berlín hay 4 zonas, en Viena hay 4 zonas, los que hayáis visto la película esta, El tercer hombre, lo sabréis, pues nos van a hacer lo mismo en Corea. O sea, que mejor nos vamos antes y así. Y, en cierto modo, la invasión americana, que en principio no tenía ninguna intención de invadir Corea, bastante tenían con rendir Japón, viene forzada. Le envía Truman a Stalin la propuesta: ¿qué os parece que nos repartamos la península hasta el 38? De la misma manera que nos hemos repartido Europa, pues la península de Corea también. Y Stalin acepta. Perfecto, fenomenal. Y así hasta el día de hoy. Esa es la razón. ¿Que fue injusto? Pues indudablemente, claro que fue injusto que te invadan el país y te lo dividan, por supuesto. Pero es que la Segunda Guerra Mundial, Javier, está llena de episodios injustos. En fin, bueno, vamos a continuar. Continuamos con un clásico de la contrarréplica, que es Alfredo de Tenerife, que curiosamente también está interesado en Corea y quiere aportar una serie de datos extra. Muy interesante la conversación que te traes con un oyente también que sabe mucho sobre Corea del Norte. Por si fuese de ayuda, unos datos o un punto de vista. Alemania perdió entre el 7 y el 10% de su población en la Segunda Guerra Mundial. Eso incluye todo, desde los bombardeos en plancha de las ciudades alemanas hasta el frente ruso. Corea del Norte, entre un 20 y un 25% de su población, directamente por los bombardeos. Todo lo que tenía una piedra sobre otra fue bombardeado. Y en el sur mataron de manera semejante entre el 10 y el 15% de la población solo con bombardeos. No son datos míos, son datos objetivos. De las memorias de Lee May, el que era general de la 8ª Fuerza Aérea de los bombardeos en plancha sobre Europa, y luego jefe de los bombardeos estratégicos durante mucho tiempo de los Estados Unidos y jefe de los bombardeos estratégicos durante la Guerra de Corea, durante lo que duró la Guerra de Corea. Así que es lógico pensar que si uno es Corea del Norte y sufre la tiranía, desde luego temblaría pensando que los americanos van a liberarle. Pues muchas gracias, Alfredo. Pero vamos, esto que nos cuentas es posterior a la división. Nos has ido 5 años más adelante. Estaba yo hablando del 45 y esto ya es en 1950. Es decir, la división de Corea es anterior, aunque fueron... Claro, ahora se nos antoje que pasó todo casi a la vez, no exactamente. La guerra la provocó, de nuevo, ¿quién provocó la guerra? Porque eso es un dato importante. La guerra la provocó el norte en 1950, fue en junio o algo así, de 1950, invadiendo el sur por sorpresa. Ya está. Kim Il-sung decide, con apoyo soviético y posteriormente con apoyo chino, invadir el sur para anexionárselo. Consideraba que esa división, es decir, ese plan que había aprobado Stalin 5 años antes, no le interesaba ni a él ni, por supuesto, a Stalin, que en el año 1950 seguía vivo. Entonces, lo que hace Estados Unidos, de nuevo se encuentra una papeleta inesperada en Corea, porque más avanzaron a toda prisa los norcoreanos. El gobierno surcoreano apenas podía defenderse, era un país que acababa de salir de una guerra.
apenas tenía armas, había norteamericanos ahí, pero muy pocos, ¿no? Se lo habían en principio asumieron que iban a ser respetuosos. Pero bueno, los rusos van a ser, o los soviéticos van a ser como en Europa. Hemos fijado aquí la línea, la demarcación en el 38 y esto se va a respetar. Pues no, no se respetó. Y automáticamente tienen que ponerse a buscar a toda prisa una solución. En este caso, como ya existía las Naciones Unidas, la ONU se lleva en el caso a las Naciones Unidas para concitar una alianza internacional. Y así, Estados Unidos más la alianza internacional, que había un montón de países, no solo Estados Unidos, aunque evidentemente la fuerza expedicionaria norteamericana era la más grande, con una diferencia abismal sobre el segundo, y esta alianza, bendecida por la ONU, intervinieron y sacaron a los norcoreanos, a los soviéticos y a los chinos del sur. Si miramos en la lista de combatientes, vemos por un lado norteamericanos y coreanos del sur, más belgas, había hasta griegos, franceses, británicos, y por el otro lado norcoreanos, rusos, o soviéticos, mejor dicho, y chinos, especialmente los chinos al final de la guerra, cuando ven que MacArthur ya les va a llegar hasta la frontera. Bueno, esto hay que frenarlo como sea. Se llega en el año 53 al armisticio de Panmunjom, que, repito, armisticio, es decir, alto el fuego, y se vuelve al statu quo anterior a la guerra. Y así hasta el día de hoy, hasta el día presente, porque la guerra no ha terminado. Lo de Panmunjom no fue un tratado de paz, fue simplemente un armisticio. Pues terminamos ya con Corea. Os aseguro que de aquí al final no hay nada más sobre el tema coreano, que lo mismo os gusta. A mí, desde luego, es un tema que me gusta. Lo tiene todo. Tiene política, economía, historia, en fin, es un tema interesante y actualidad. De hecho, Corea la ha vuelto a armar. A ver, lo mismo me toca esta semana hacer otra contracrónica probablemente, porque la cosa durante el fin de semana se está calentando. Bien, vamos con Guillermo, que es este venezolano que vive en Dinamarca, que quiere compartir con nosotros una reflexión. Fernando, mira, quería hablarte sobre un tema que la verdad es bastante extenso, pero voy a intentar resumirlo un poco. No voy a explicar muy bien, no voy a argumentar lo que digo, pero creo que tú también estás de acuerdo. Y es que los hispanos llevamos una especie de socialismo en el ADN. Nosotros siempre pensamos que el socialismo es la solución, nunca el libre mercado. Por ejemplo, hablando con unos amigos españoles, ellos me dicen que el problema de las regulaciones que hay ahorita en Cataluña no es la regulación per se, sino que esa regulación a ellos no les favorece. Y que había que hacer una regulación que a ellos les favoreciera, pero que a los otros no, que desventajara a los otros. Que bueno, al fin y al cabo eso es proteccionismo, ¿no? El proteccionismo es socialismo. O tengo un amigo que me llegó a decir que no, que él no compraba productos que estuviesen hechos en otro país o que parte de su cadena de valor estuviese hecho en otro país, como por ejemplo podría ser Zara. Lo cual es un poco absurdo porque esas empresas dejan más dinero, Zara deja más dinero en España que cualquier empresa artesana. Según él mueve la economía haciendo eso. O sea, es una especie de devoción socialista que él tiene, ¿no? Y, y es así con todo, ¿no? Tenemos un socialismo en la cultura y poniéndote otro caso, en el caso de Venezuela, que las llamadas invasiones destruyeron parte de la industria porque la gente no iba a invertir en un país en el que no se respetaba la propiedad privada, porque básicamente si yo me instalo en un sitio, casa ajena, el gobierno reconoce eso como mi casa aunque no la haya comprado, solo porque me metí ahí. Y uno se encuentra españoles diciendo que eso es un desastre, que eso no puede ser, pero entonces esos mismos españoles a mí me han llegado a decir que cómo van a desahuciar a gente. Y no se dan cuenta que en el fondo es lo mismo. Y es que el socialismo está en nuestra cultura. ¿Y cómo podríamos hacer nosotros para demostrarle a la gente que ese socialismo que tenemos nosotros es lo que nos hace ser más pobres que los que tenemos al lado, en concreto los Estados Unidos o el resto de Europa, en el caso de España? Es que Francia es más rico, es que el Reino Unido es más rico, Irlanda es más rico y están al lado. No, es muy difícil que nos demos cuenta de eso, pero ¿cómo puedes uno convencer a una persona de que lo que hay que hacer es dar libertades en el mercado
y no quitarle libertades a los que vienen de afuera o quitarle libertades a los grandes o a quien sea, porque no nos ha funcionado en el pasado. Pues, a ver, Guillermo, en parte tienes razón, no te la voy a quitar. Hay una mayor querencia por el socialismo, por las ideas socialistas en los países hispanos, pues, que en los países anglosajones. Esto no me invento nada, no es una opinión, esto es un hecho. Esa es la realidad. Si comparamos, vamos a pillar los principales países hispanos, que son obviamente México, España, Argentina y Colombia, los más poblados. Y lo comparamos con los países anglos, que serían Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia. Pues evidentemente hay mucha mayor querencia por el socialismo en los nuestros que en los suyos, eso está claro. Y la razón, pues no lo sé, será como siempre estas cosas no se explican con una razón, se explican por múltiples razones. Quizá entre ellas pues se deba pues, a que nuestro pecado capital, el de los hispanos en general, es la envidia. Y la baja pasión que excita el socialismo con mayor intensidad es precisamente la envidia. La envidia es una pasión bajísima, tremendamente dolorosa para el que la padece y para el que la sufre. Es decir, si tú envidias a alguien, te estás causando mal a ti y estás causando mal al otro, en una palabra. La envidia es un sentimiento tan negativo que no consiste en... No es como la venganza, que también lo es. La venganza es básicamente desear el mal a otro. Es decir, bueno, pues yo me alegro porque te va mal. Me has hecho tal, bueno, pues como te va mal, como te has caído y después de haberme hecho la perrería que me has hecho, me alegro. No, en este caso no. En este caso es sufrir tú porque al otro le va bien. Eso es la envidia. Es como una cosa retorcidísima. Pues la envidia se ceba con los hispanos. Ahora bien, en cuanto a amor por el socialismo, creo que hay otras culturas peores que la nuestra. Es decir, vamos a colocar cada cosa en su sitio. No lo sé, tenemos la francesa muy cerquita, por lo menos los españoles, que no se han caracterizado nunca por su amor por los mercados abiertos y cosas por el estilo. Dirás, hombre, pero Francia va muy bien. Sí, bueno, España también va muy bien. Y Chile también va muy bien, y no son países anglos. Es decir, y va muy bien, pues sí, podría ir muchísimo mejor. La historia de Francia es la historia de cómo ponerle puertas al campo, por lo menos la historia de Francia de los dos últimos, y todas las locuras posibles, habidas y por haber, ¿no? Y luego no olvides que el marxismo, que es el socialismo quinta esenciado, por lo menos desde el punto de vista teórico, pues es un invento alemán. Es decir, que demos a cada uno lo suyo. Está bien, a mí me gusta esto, darse latigazos está bien, pero los latigazos justos, no los propios, los que nos corresponden. No nos vamos a pegar latigazos por toda la humanidad. Luego, en cuanto a socialismo real, si nos fijamos, el socialismo real es cuando en un país se instala y se instaura, mejor dicho, un régimen socialista. Solo un país hispano cayó en la órbita de la Unión Soviética, que sigue siendo Cuba. De hecho, llegaron tarde los cubanos, pero al final van a ser, al paso que vamos, el último país con socialismo real. Luego lo que sí hemos tenido pues han sido aproximaciones, ¿no? En concreto, pues dos gordas en Hispanoamérica, que una es tu país, Venezuela, y la otra es Nicaragua, que lleva haciendo equilibrios en el alambre y experimentos raros desde el año 1979. Bueno, Bolivia sí, bueno, lo de Bolivia es más reciente y no está siendo un experimento tan profundo o Ecuador, como el que tienen en Venezuela, pero no se les puede calificar de socialismo real al estilo cubano. Estamos fuera de esa época, es decir, Chávez llega al poder en el año 1999, cuando el muro lleva caído 10 años, ¿no? Entonces, es un país socialista, pero no del estilo de corte soviético. Respecto a otras culturas, pues la germana, por ejemplo, que es otra de las grandes culturas globales, yo creo que se quedaron inmunizados, no es que no tuvieran esa pasión y esa tendencia, es que se quedaron inmunizados tras sus dos experiencias socialistas, la de la República Democrática Alemana primero, o después, y primero la del nazismo, que el nazismo no deja de ser un nacionalsocialismo, no deja de ser un socialismo muy patriótico, ¿no? Con sus peculiaridades, pero en esencia un socialismo, fundamentado también, como todo socialismo que se precie, en la envidia, ¿no? Y si nos vamos a otras culturas, ya especialmente del este de Europa, tipo pues en las eslavas, básicamente, en fin, pobrecitos, lo que han tenido que padecer, lo que tuvieron que padecer durante 40 años. Respecto a partidos comunistas, los partidos comunistas más grandes de Europa han sido el francés, el griego y el italiano. No el español. El español siempre fue minoritario, pero es que fue minoritario incluso en tiempos de la Guerra Civil. No había muchos comunistas en España.
cosa que en Italia sí que había muchísimos comunistas y en Grecia sigue habiendo muchísimos comunistas. Así que, en fin, vamos a mirarlo todo de una manera lo más equilibrada posible, porque ya digo, lo fácil es quedarse con lo propio y con lo que nos corresponde y con lo que no. Vamos a continuar con Antonio Pantoja, que es de México, que quiere poner su granito de arena a otro debate que tuvimos aquí hace unas semanas sobre la desaparición del Estado. Saludos a ti, Fernando, y a tu audiencia. Hay una aportación que me gustaría hacer respecto al emplazamiento que recibiste de Alfredo en la contrarréplica pasada, la 25. He visto unos pocos videos sobre Rayo y Bastos. Si bien la teoría que manejan propone la desaparición del Estado, ellos mismos la proponen más como un proceso cultural que como una imposición, ya que muchos hemos visto las consecuencias que acarrea una revolución para imponer lo que sea que se quiera imponer. Respecto al comentario de Alfredo sobre las menos de 500 empresas que ocupan el 80% del comercio mundial, quisiera hacer una observación. Esas cifras se toman casi siempre de empresas legalmente constituidas, dejando afuera a todo ese comercio informal o semiformal que abunda al menos en América Latina, pero que al final del día son individuos creando riqueza y llevándose un pan a la boca. Desconozco la situación de España al respecto, pero podría asegurar que algo habrá de ello. Como bien dijo Alfredo, casi hay más bares solo en mi pueblo. Concluyendo, esas cifras alarmantes que te quieren vender sobre el 1% de la población gana más que el 99% restante, o similares, son datos económicos sesgados que hay que tomar y analizar con mucho cuidado para no dejarse llevar por el vendaval de la noticia fácil. Saludos desde México. Pues ahí lo dejo, Antonio. Si Alfredo quiere contestar, ya tiene el número de WhatsApp. Bueno, y si no lo tiene, porque no lo ha apuntado, porque se lo ha olvidado, aunque espero que Alfredo, después de la cantidad de mensajes que me ha dejado, ya lo tenga. De cualquier manera, lo digo de nuevo, porque me lo ha apuntado ya en la libreta y quiero repetirlo. Es el 690-827909. A Alfredo no le voy a dar, no le tengo que decir que es con el más 34 delante, porque Alfredo está en Tenerife, que son las Islas Canarias, y no necesita meter ningún código internacional. Vamos, por si acaso tenemos un Alfredo puertorriqueño o un Alfredo paraguayo, pues es que sepa que tiene que poner el más 34 delante. Bien, el tema este no voy a entrar porque ya entré hace 2 o 3 semanas sobre esto de la desaparición del Estado. Me parece que la reflexión que hace Antonio es buena y como se la dirige directamente a Alfredo, pues no seré yo quien responda por otro. Vamos a continuar con un oyente anónimo. Este es un oyente anónimo que me pide opinión sobre ciencia, investigación y tecnología. Ahí es nada. Me gustaría que pudieras dar un poco tu opinión sobre cómo implementar un sistema o ecosistema de innovación para el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, partiendo de la situación de España, donde prácticamente hay muy poca investigación, tanto pública como privada, y muy poco desarrollo tecnológico. ¿Cómo podría revertirse la situación? Pues no sabría decirte. A ver, yo no tengo respuestas para todo, no puedo saber exactamente cómo puede mejorar un sector, puedo imaginármelo. Sí, puedo intuir que cualquier industria, en el sentido amplio de la palabra, y la investigación, la tecnología y tal, no deja de ser una industria, pues mejorará si se lo pones fácil, se expandirá si se lo pones fácil y se retraerá si se lo pones difícil. Si mañana facilitas, pones... No que subsidies. El subsidio está más que demostrado que no sirve demasiado, a no ser que tomes, qué sé yo, un 20% de la riqueza nacional y lo dediques a una sola cosa, a un solo proyecto, que pues poner un hombre en el espacio o desarrollar nuevas armas. Bueno, pues eso, por ejemplo, el Estado lo hace muy bien. Ese tipo, o desarrollar la bomba nuclear, ¿no? Es decir, pillar mucho dinero de un lado, de los contribuyentes, obviamente, y dedicarlo a un proyecto concreto. En este caso, sí. Si cualquier país rico decide que el objetivo de su existencia es poner un hombre en Marte, pues en 20 años han puesto un hombre en Marte. No pueden pagarlo, pueden empezar a desarrollar, porque se les iría, para que os hagáis una idea, el proyecto Apolo en Estados Unidos, que era y sigue siendo el país más rico del mundo, le costó el 3% del PIB. En el proyecto Apolo llegaron a trabajar 500.000 de personas simultáneamente. Es decir, era un gasto disparatado, dicen la NASA, porque ya no va tan deprisa como iba los avances en la NASA, como no son tan rápidos como eran en los años 60, pues mismo no tienen tanto dinero como tenían en 1967 o 68, porque ya, fue llegar a la Luna y perdió interés los Estados Unidos en eso, los políticos americanos, ya está, ya hemos ganado a los soviéticos, además les hemos dado en toda la frente. Porque lo siguiente sería poner un hombre en Marte,
pero no lo pueden pagar. Entonces, otra cosa es que la Unión Soviética hubiera conseguido sostener la carrera. Entonces, lo siguiente era Marte. Bueno, pues así que estáis en Marte. Pues nosotros vamos a poner un hombre en Europa, la luna de Saturno, de Júpiter. Y así que la luna de Júpiter, bueno, pues nosotros vamos a llevarnos un hombre a Titán, que es una luna, está así, en Saturno. Entonces, y eso, bueno, evidentemente de haber sido así, hubiera llevado mucho más tiempo y probablemente pues tendríamos ya colonias lunares y esas cosas, pero con llegar a la luna bastó. Es decir, que el Estado puede llegar lejos o que si dedica muchísima cantidad de dinero, de recursos, a un solo proyecto, si no lo mejor. Si lo que queremos es que un sector o una industria se desarrolle, es ponérselo fácil, bajarles los impuestos, crear regulaciones que inviten, en este caso, pues a la investigación. Luego, dicho esto, y dando por bueno lo que me cuentas, yo respecto al atraso de España en desarrollo tecnológico, y lo dices creo que de esa misma manera, pues no sé, quizá lo esté, pero lo está así, lo comparamos con Estados Unidos o con Japón. Pero está muy por encima en desarrollo tecnológico si comparamos España con la mayoría de países del mundo. Sí, habría que definir primero qué es desarrollo tecnológico, pero bueno, más o menos al decirlo tenemos todos una idea. Vamos, te puedo dar unos datos que he buscado, sí, para responderte en condiciones. Algunos me los más o menos los tenía bailando en la cabeza, pero no conocía el dato exacto. En penetración de Internet, por ejemplo, que es un dato indirecto de cómo está desarrollado un país, España es de los países más conectados del mundo. Que tiene una penetración, estos datos del año 2015, son datos de la ITU, de la International Telecommunications Union, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Pues hace 2 años tenía una penetración de Internet del 78,6%, es decir, prácticamente todos los españoles, el 8 de cada 10, se conectan a Internet de manera regular. Vamos, para que te hagas una idea, Estados Unidos es del 74%, que ya es altísima, son 3/4 partes del país, pues es incluso inferior a la española. El siguiente país hispano más conectado a Internet es Argentina, y está 10 puntos por debajo de España. Bien, estos son, ya digo, datos y no tomados por cualquiera, sino pues por una agencia internacional. Luego tengo más. El 5.º país de Europa en creación de startups, por ejemplo, es España. Y es, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, pues porque por una cuestión de tamaño y de habitantes y de capital disponible. No, pero no, es... qué sé yo, Holanda más rica, bueno, sí tiene una renta más alta, pero es más pequeña en número de habitantes. Entonces es lógico que sea. España es la 5ª economía europea, pues ocupa su lugar. La 5ª economía europea, pues el 5.º país donde más número de startups se crean, de empresas tecnológicas, quiero decir. Por número de desarrolladores, este dato, por ejemplo, lo he encontrado buscando ahora. De desarrolladores informáticos, ¿no? Madrid es la 4ª ciudad europea y está solo por debajo de Londres, de París y de Berlín. Y con Berlín, de hecho, está empatada. Madrid tiene, te voy a dar el número exacto, tiene 81.676 desarrolladores en activo y Berlín 81.868. Es decir, por menos de 200. Vamos, la tercera, la cuarta, da igual. Pero es que Barcelona es la 7ª. No sé si me va siguiendo. Es decir, que bien, está ocupando su lugar natural. Respecto a la investigación, pues de nuevo habría que definir y describir bien qué es investigación, pero vamos, la industria farmacéutica española es fuerte. Grifols, que es una compañía española con sede en Barcelona, es una de las farmacéuticas más grandes del mundo. Cotiza en el IBEX 35. Es líder en algunos temas, sobre todo relacionados con la sangre. Y no olvides que no solo se investiga en las universidades, a pesar de la cantidad de propaganda que se decía en la época de la crisis, los recortes, que las universidades tienen menos dinero para investigar. Ya, pues que no solos. Cualquiera de vosotros que os dediquéis a esto, a temas científicos, lo sabréis. No es el único lugar la universidad. Se investiga en otros muchos sitios, institutos, fundaciones, empresas, por supuesto. En fin, a ver, yo creo que tiene, pues como en otras cosas, una importancia la investigación, una importancia tecnológica y en lo relativo a la investigación en España, quiero decir, acorde a su tamaño y a su nivel de renta.
no tiene ningún atraso específico, ya digo, si tiene un atraso, pero si comparamos peras con manzanas, o si, mejor dicho, si comparamos melones con cerezas, es que no es comparable. Es decir, no puedes poner en el mismo plano a España y a los Estados Unidos, como no puedes poner en el mismo plano a España y a Albania. Pues que no tienen nada que ver, porque uno es un país mucho más grande y más rico y el otro más pequeño y más pobre. Bueno, pues pero conforme al tamaño, sí, ocupa el lugar. Es decir, si lo miramos en otros indicadores, vemos que en este tema, como en la mayor parte de ellos, está en el lugar que le corresponde. Si el país es el 12º país del mundo, bueno, pues está prácticamente entre el 10 y el 20 en prácticamente casi cualquier indicador que miremos. En algunos estará un poco más por abajo y en otros un poco más por encima. Ya sé que se repite mucho, pero que se repita mucho, lo malo, y voy a mi lema personal, no significa que siempre lo peor sea cierto. Bueno, pues vamos a ir terminando el programa. Ya para terminar tengo una última cuestión, que es de Víctor de Madrid, que pone un poco de luz. Nos vamos con un tema más simpático, más desenfadado, que pone un poco de luz sobre uno de los micromachismos más enigmáticos que yo he tenido ocasión de conocer en los últimos tiempos. Te quería comentar una cosilla acerca del tema de los micromachismos y el abrazo, con el tema de las tres palmadas. Lo que significa es que, viene del judo, que es un arte marcial oriental, y lo que significa es que cuando dos personas están abrazadas, tiradas en el suelo, al dar 3 golpes en la espalda, significa que te rindes, que lo que quieres es que se acabe el abrazo, que se acabe y le das por ganador a la otra persona. Esto lo que significa entonces es que cuando tú le das un abrazo a un hombre y le das 3 golpes en la espalda, significa que quieres que se acabe, que se corte. Y por lo cual es lo que ha acabado siendo. En todo caso, micromachismo sería el que no se realiza cuando un hombre abraza a una mujer, sino que se realiza entre 2 hombres. No es micromachismo, por lo tanto, sino sería micromachismo la no utilización de ese abrazo con una mujer. Pues esto que nos cuenta Víctor, no sé si os acordáis, es del mes pasado, fue no me acuerdo, creo que era una noticia, pero era a raíz no, era una noticia, mierda. Era a raíz de una noticia, una historia que salió en El País, en el periódico, quiero decir, que se titulaba, me la he de buscar, 11 gestos absurdamente masculinos y lo que significan. Bueno, uno de ellos era abrazos con manotazos en la espalda, o sea, literalmente. Es decir, lo que contaba aquí el redactor era abrazarse dando fuertes palmetazos en la espalda. Bueno, estás demostrando tu fuerza, tu cariño, que quieres mucho a otra persona, que eres su amigo, pero que eres muy macho como para expresarlo de una forma más delicada. Bien, esta es un poco la historia que Víctor quiere hacernos o nos quiere colocar en su sitio, nos quiere contextualizar, que es exactamente lo que significan las palmadas en la espalda cuando nos abrazamos. Pues muy bien, muchísimas gracias, Víctor, me la apunto, es decir, nunca te acostarás sin saber una cosa más. En este caso es estrictamente cierto, porque como sabéis yo esto lo grabo por la noche, madrugada, entonces justo termino, y me meto en la cama. Así que ya me puedo ir a la cama tranquilo hoy porque ya sé exactamente en qué consiste eso. Cada vez que veo a un amigo y le doy unos palmetazos en la espalda, pues ya sé cuál es su origen. Muy bien, pues queridos amigos, con esto hemos terminado la contrarréplica de hoy y solo lo único que me queda pendiente es deciros que mañana os espero aquí, en fin, como todos los lunes que en la Contracrónica han sido. Hasta mañana, amigos.